La verdadera naturaleza de uno se extiende más allá de la sensación de ser. La sensación de ser la revela. Así es que es actualmente presente. La sensación de ser la revela, pero la naturaleza real se extiende más allá. No es la sensación de ser. Es como el saboreador. Cuando algo se pone en la lengua, el sentido del gusto, que es más allá del saboreador, deviene el saboreador por un instante, por el momento en que dura el sabor. Pero el sentido del gusto se extiende más allá. No es modificado por el sabor, no es modificado por la aparición del saboreador, no es modificado por su expresión como saboreador. El sentido del gusto no tiene medida, no tiene atributos. Se expresa en el saboreador. Cuando el sabor cede o cesa, el saboreador recede a su naturaleza original, que es el sentido del gusto sin sabor. Pues igual la naturaleza real. Cuando la sensación de ser o el conocimiento o la consciencia desaparecen o receden adentro de la naturaleza real, se pierden en ella, cesan de ser esa particularidad, esa particularización de la naturaleza real. La naturaleza real no es consciencia, no es sensación de ser, no es vida. No es muerte. Se extiende infinitamente más allá de lo que estas palabras designan, que no son más que aconteceres mínimos, evanescencias, impalpables, inatrapables, irrastreables, en un trasfondo inmutable y sin fin, que es lo que realmente somos. Cuando se comprende eso, uno está perfectamente en paz y siempre contento. Cuando se comprende eso, desaparece muy rápidamente toda malicia, todo orgullo, todo autohalago, todo autorreproche. Desaparecen los méritos y los vicios, desaparecen las acciones y los resultados. Todo pasa inadvertido. Uno no repara. Nada le atrapa. Se comprende que eso es el fin de la ilusión, de la ficción, de la serpiente ficticia en una cuerda.
el fin del miedo y el fin de la separación de Dios también. Ya nunca más vuelve a ser sentida. Todo era solo una ilusión, un engaño. Un hombre del saco, un coco para asustar. La mente es muy asustadiza, siempre piensa lo peor y muy maliciosa, llena de malicia. Nunca puede pensar bien de nada. Como dice Siddha Rameswar, la mente está siempre contra el maestro, siempre. Y nos incapacita para tomar conciencia de las indicaciones. Una indicación del maestro es infinitamente superior a todos los portentosos hallazgos de nuestra mente. Pero la mente es incapaz de verlo. Buena esa proposición. La naturaleza real es lo que se extiende más allá del Brahma. Es de Siddha Rameswar. Lo que se extiende más allá. Lo que se extiende más allá de lo que nosotros pensamos o creemos ser. Lo que se extiende más allá del conocimiento de los tres estados: vigilia, sueño, consueño, sueño profundo. Lo que se extiende más allá. Si uno tiene esa fe, si uno tiene esa comprensión, si uno tiene ese entendimiento, todo está realidad. Todo está completo. Hay que entender que no es algo a obtener ni a alcanzar. Hay que entender que si decimos nuestra verdadera naturaleza real, decimos nuestra verdadera naturaleza real. Y eso no significa que tengamos que buscarlo. Simplemente quitar los obstáculos. Los obstáculos a veces pensamos que son obstáculos enormes, grandiosos, pero son algo tan pedestre, tan de andar por casa, como el orgullo, la vanidad, la malicia. La mente es eso: orgullo, vanidad, malicia. No es otra cosa. Y puede darle grandes nombres, pero no es otra cosa que eso. La preferencia, el amor desmedido de los contenidos del propio pensamiento de uno, o de los deseos del propio cuerpo de uno, aunque ni el pensamiento ni el cuerpo son de uno, ni uno mismo. Por eso se decía el otro día que hay ese amor sutil, difícil de detectar, ese amor que le hace a uno volverse completamente ciego.
por la manutención del objeto de su experiencia, del fundamento de su experiencia. Iba a decir del objeto, no del fundamento de su experiencia. Y el fundamento de su experiencia es el cuerpo. Es el cuerpo el soporte de la gula. Es el cuerpo el soporte de la envidia. Es el cuerpo el soporte de la ira. Es el cuerpo el soporte de la codicia. Es el cuerpo el soporte de la lujuria. Todas esas actividades que nombran estas palabras supuestamente dan placer. Da placer la gula, da placer la ira, da placer la envidia, da placer la lujuria, la codicia. Su soporte es el cuerpo. Sin cuerpo, ¿de qué iba a estar uno orgulloso? ¿A qué iba a tener una envidia? ¿Qué lujuria iba a buscar? Y de ahí viene ese amor sutil a este soporte. Un amor que es un trasfondo continuo. Un amor para cuyo mantenimiento uno es capaz de entregar horas de trabajo, mucho más que para tratar de comprender quién es uno. Tanto más cuando uno piensa que uno es realmente el cuerpo, es decir, el fundamento y soporte de su experiencia. La experiencia no estaba. El cuerpo no estaba. No había deseos, no había codicia, no había avaricia, no había lujuria, no había gula, no había deseos. Y eso había durado y durado y durado. Nadie puede ponerle medida a eso. De manera que todo lo que se experimenta a través del cuerpo es muy reciente. Muy reciente. Y además tiene una característica de ser evanescente, que significa que no ha acabado de ser sentido cuando ya ha cesado por completo de serlo, o ha cesado por completo de existir, tanto el que lo sentía como lo sentido. Igualmente la continuidad es falsa. Si estamos viendo una película en la tele, con el mando a distancia podemos apagarla en un instante. La continuidad de la película queda en ese instante totalmente cortada. Se ve la pantalla es negra. No hay nada, no hay imagen, no hay lenguaje, no hay acción, no hay pasiones, no hay nada, en un instante. ¿Qué significa? Que cada uno de los fotogramas es una unidad en sí, independiente del que le precede y del que le sucede, a pesar de que para nosotros resulte aparentemente una continuidad. Evanescencia. Si uno le dedica a darle vueltas y vueltas una y otra vez a lo que se escucha, sucede algo, se opera algo. No, sin darse cuenta, empieza a saborear nuevos significados, no nuevas palabras, sino nuevos significados. Lo importante de algo es siempre el significado, no lo que lo nombra. Cuando esos significados empiezan a aflorar,
uno le coge afición y adicción a ese conocimiento sutil, muy sutil, extraordinariamente sutil, de todo lo que no es uno. Y teniendo ese conocimiento, uno se ve completa y absolutamente aparte de todo lo que hasta entonces creía ser. Se ve exactamente como eso que se extiende más allá de la sensación de uno mismo, de la sensación de ser. Se ve exactamente como esa naturaleza real, como eso que es eterno y sin cambio, antes de todo. Se ve a sí mismo tal cual, lo más simple del mundo, porque eso es lo que somos. Ciertamente entonces desaparece de una manera inesperada y completamente veloz. Desaparece toda malicia, desaparece todo orgullo, desaparece la sensación de separación, uno deja de pensar en los demás como seres, solo ve en ellos esa realidad. No solo en los seres humanos, en todos los seres sin excepción. Y no se preocupa de sus destinos aparentes. No le inquieta que vivan o que mueran, como no le inquieta que viva o que muera él mismo. Eso no significa ese significado terrible asignado a esas palabras se disuelve con prontitud. Y el significado de uno mismo, de la verdadera naturaleza de uno, prevalece. Llano, simple, sin pretensiones. Ciertamente yo no lo sabría decir mejor. Por eso cuando lo leí un reconocimiento exacto. Lo dice así tal cual. La naturaleza real, vuestra naturaleza real es Svarupa. Es lo que se extiende, mejor dicho, el Parabrahman es lo que se extiende más allá del Brahman. Entendiendo por el Parabrahman la naturaleza real de uno, Svarupa, y entendiendo por el Brahman eso que hace todo y que disfruta todo y que padece todo, sin hacer, sin disfrutar y sin padecer, exactamente como el sentido del gusto, que saborea todo sin ser tocado y sin menearse, sin moverse, sin salir a buscar el sabor, sin mover un solo miembro para saborear. Saborea, muy misterioso. Ve, muy misterioso. Escucha, muy misterioso. Lo mismo que ve por vuestros ojos es lo mismo que ve por los míos. Lo mismo que oye por vuestros oídos es lo mismo que oye por los míos. Lo mismo que siente por mis sentidos es lo mismo que siente por los vuestros. No hay nunca dos. Eso es el Brahman o el Dios.
más allá de eso, más allá de eso. A partir de ahí se extiende la naturaleza real de uno. Lo cual no quiere decir que eso no sea la naturaleza real, sino que es su expresión o determinación o revelación, como queramos. El caso es que se entienda. A ese reconocimiento de lo mismo, del único en todos, no se le puede llamar amor, porque es solo uno. No se trata de amar a los demás, se trata de ver que es uno solo. Quien ve eso es sin duda bienaventurado, en el sentido de que decía el otro día, ese contento, que no es un placer, está en su corazón, el contento de la certeza, el contento de la claridad. No hay nada malo en lo que he mentado. La experiencia del fundamento o soporte de la experiencia. No hay nada malo en el cuerpo, ni en lo que soporta, en la gula, la avaricia, la lujuria, la ira. No hay nada malo ni bueno, simplemente uno es completamente aparte. Si comprende uno que es completamente aparte, todo eso queda desactivado al instante. Si comprende uno que es completamente aparte, todos los supuestos méritos adquiridos quedan desactivados al instante. No hay ningún mérito que uno haya hecho jamás, porque uno no ha hecho nada, ni bueno ni malo. Eso es lo que significa, porque uno no puede pelear contra lo que se supone que son sus deseos, porque eso lo único que hace es hacerlos crecer. Solo puede comprender, y eso es lo más importante que hay que entender. Conocer la naturaleza real de uno no solo es posible, es, pero no como un objeto, no como algo externo, no como algo perteneciente a un mundo totalmente imaginario. Conocer la naturaleza real de uno y tener esa certeza es tan simple como entender que se extiende más allá de la sensación de ser. Uno nunca está fuera, llamando a ninguna puerta.
Dice Shigeru Sugara, no todo el mundo será capaz de entender las indicaciones del maestro, sobre todo en el caso de que estén muy mezclados o inmersos en pensamientos mundanos, entendiendo por pensamientos mundanos el modo de ganarse el pan o el modo de obtener satisfacción para los deseos que no son nunca de uno. Si uno está inmerso en ese tipo de pensamientos, no tiene suficiente atención como para captar las indicaciones. Las indicaciones son todas estas enseñanzas que se expresan en este momento o en otros. Es muy simple y al mismo tiempo la cosa más difícil del mundo, debido precisamente a esa adicción a suponer que los deseos son nuestros y nuestra incumbencia satisfacerlos, a suponer que las guerras del cuerpo son nuestras y que es nuestra incumbencia pelearlas, a suponer que nosotros somos el cuerpo, el soporte de la experiencia. Hay esa adicción o amor sutil por encima de todo otro amor, sobre todo cuando uno no comprende que es uno, el que ve por todos los ojos, uno el que escucha por todos los oídos, uno el que siente por todos los sentidos. Si uno comprende eso, lo que llamamos amor en el mundo de la ignorancia pierde por completo su sentido. No tiene ya ninguna significación. Uno entiende inmediatamente que lo que llamaba amor era simplemente la búsqueda de satisfacción de sus enemigos, los deseos. Cuando uno entiende eso, los deseos dejan de ser sus enemigos, disfrazados de amigos, dejan de ser sus enemigos y son simplemente los deseos. Son simplemente los deseos de la mente, perfectamente manejables, sin ningún veneno, sin posibilidad ninguna de atentar contra nosotros. Serán satisfechos o no, no tendrá la menor importancia. Cómo lo satisfacen los niños. En un momento se comen el caramelo y al instante lo han olvidado. Todo eso solo es posible si uno comprende o entiende o realiza su naturaleza real, su verdadera naturaleza. Si no es una lucha perdida, un caos en la mente. La mente crea los amigos y los enemigos y los enfrenta. Y nosotros nos complacemos en ser partidarios de esas creaciones que son puramente ficticias, evanescencias. Y en nuestra mente somos amigos o partidarios y enemigos o contrarios.
según vengan los pensamientos. Todo eso es completamente aparte. Nosotros somos completamente aparte de todo eso. Comprenderlo es hacerlo cesar. Hacerlo cesar significa que todo veneno, que toda malicia nacida de ello, cesa por completo. No que no se piense. Es un poco como el ejemplo que pone Siddhartha Neswaro de Rey Renji. Está usted sentado en su sillón y el niño está jugando con los muñecos, quiere hacer una boda, quiere casar los muñecos y se dirige a usted y le dice: papá, vendrás a la boda, ¿verdad? Y dice usted: claro, hijo, claro que voy a la boda. Pero no se menea del sillón. Sin embargo, en ese momento le viene una invitación de una boda de su primo e inmediatamente coge usted el dinero y va a la tienda a comprarse un traje y una corbata y una camisa. ¿Por qué? Porque eso lo cree de verdad y en el caso de su hijo lo cree de mentira. Esa es la diferencia. Cuando uno cree que los deseos y sus fines, los pensamientos de la mente son de verdad, hace enteramente todo como si eso fuera de verdad. Cuando comprende lo que significan, cuando comprende exactamente lo que significan, y eso solo puede ser desde la comprensión de su verdadera naturaleza, actúa de ese modo. De sí, no os preocupéis, todo se hará según queréis, y sigue leyendo su periódico. Pero claro, solo es comprensible desde el entendimiento de la naturaleza real de uno. Eso también tengo que decirlo. Mientras eso sea una aspiración, mientras la comprensión de la naturaleza real de uno sea una aspiración, mientras uno no tenga en su corazón la gravidez, el aplomo total, sus pensamientos le plantearán desafíos y tendrá que probar su entereza una y otra vez por todo modo de sagacidad posible. Cierto. Por todo modo de sagacidad posible. Y en eso el pensamiento, las proposiciones, son de una utilidad extrema. Todo lo que se ha escrito es pensamiento, proposiciones. No están hechas para hacer sentir, sino para hacer comprender. Solo ese tipo de pensamiento correcto o de proposiciones venidas de la propia naturaleza real de uno son capaces de restablecer en su debido lugar los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la irrealidad en una palabra, la ilusión en una palabra, que es restablecerla en su verdadero lugar, dejarla en paz tal cual, pero tratarla exactamente como el padre trata a la boda de los muñecos de su hijo.
no va a impedir la boda, pero tampoco va a hacer ningún preparativo. Muy bien. En fin, ¿qué dice José Manuel? José Manuel. ¿Se ha oído? ¿Se ha oído por ahí por el fondo? ¿Con dificultad o bien? Con dificultad. Con dificultad. Se oye mucho el aire acondicionado. Bueno. José Manuel lo ha oído. Sí. Sin dificultad. Sí, sin dificultad. A ver, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a tener que poner un micrófono. Es una megafonía. Sí, señor. ¿Qué dice mal? ¿Qué dice mal? Ahí está escuchando, te has dormido. No me he dormido. Qué difícil, ¿eh? Los deseos. No. Eso se debe a que tu matrimonio con ellos está muy consolidado todavía. Tienes que pensar en el divorcio. Dice, ¿qué ocurre con un matrimonio cuando está muy consolidado? Quiere decir que hay mucho deseo entre los dos. Cuando ese deseo va aflojando, pues ya se va viendo más lo que antes no se veía. Y entonces empieza a aflojar hasta que ya se divorcia. ¿Qué quiere decir? Que ha perdido todo el deseo. Los deseos tienen eso, también uno está casado con ellos. Entonces uno no ve el lado esclavo, el lado esclavitud y servidumbre a ellos. Cuando eso cede, va viendo el lado esclavitud y servidumbre, hasta que lo ve tan claro que el divorcio viene solo. No tienes nada que hacer. No hay que hacer ninguna batalla, ni cortarles la cabeza, ni nada de nada. ¿Comprendes? Sí, el deseo es una cosa en realidad muy inocente, es la mente la que lo magnifica, la que
lo hace enorme. Y luego, claro, no puede traer más que frustración, porque la mente lo hace tan grande que no hay nada en la vigilia que sea capaz de dar la satisfacción que la mente piensa. ¿Comprendes? O sea que, luego cuando ya se desinfla, pues ya no me interesas. Bueno, pues ese es el juego. Cuando uno comprende el juego cesa. Comprender significa estar por encima de donde acontecen los hechos. Comprender significa no es estar en el ruedo, sino estar en la barrera. ¿Comprendes? Comprender significa estar más allá, por encima. Si no. Que comprender no significa, es que sí, es verdad, es que todos tenemos deseos, ¿no? Y hay que comprenderlo. Eso no significa, comprender no significa eso. Eso significa justificar. No es difícil. No hay nada. Sería difícil, como se decía, si tú tuvieras que ir a buscar tu naturaleza real en alguna parte. Unos van a los buscadores del grial así en el espacio y en el tiempo. O a Dios, si tuvieras que ir a buscar a Dios a algún cielo. A ver por dónde empezabas. Pero eso no es así. Se ha dicho una cosa muy buena, que es una enseñanza de Sri Raghunath, lo digo. Y ya nunca sentirán la separación, con su separación de Dios. Eso que parece tan simple, su separación de Dios. Es lo que dicen los santos, que dicen estar unidos con Dios, estar unidos con Dios. Pues, para el que realmente comprende, ellos no sienten nunca su separación de Él. Ni siquiera se acuerdan de que hubieran estado alguna vez separados. O de que pensaran estar. Es el pensamiento, esa separación no ha existido jamás. Y entonces queden contentos. ¿Están contentos? Estado es el contento. No tienen ninguna frustración, ni nada les sale nunca torcido. ¿Comprendes? Está bien. Ni están orgullosos, ni son humildes. Todo ese tipo de poses se han caído. Esos no las han echado, ni han peleado con nadie, ni han ido a nadie a que se las quite. Y encima se han caído. Ahora vienen los pasan tres.
Querido Rosa. Recuerdo las frases de la ciudad mejor. La indicación del maestro más porque que las experiencias de la mente. Voy a seguir. Bueno. Muy bien. Bueno, pues nada.